Muy buenas a todos, compañeros. Yo soy del equipo 3, que está conformado por Palomares Nava Víctor Manuel, Avitia Morales Jesús Alfonso, Calderón Ibarra Manuel Alejandro, Aguilar Trujillo Rodrigo Iván, Rojas Lara Heriberto y yo, Trejo Granados David Israel. Bueno, en el día de hoy hablaremos sobre la teoría de Howard Gardner o la teoría de las inteligencias múltiples, que en lo personal a mí me gusta más este nombre. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción propuesto por Howard Gardner en 1983. Pero, ¿qué es en realidad? Bueno, Howard Gardner pensaba que no había solo una inteligencia, o en sus palabras decía que la inteligencia no es un grupo unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino que ve a la inteligencia como un conjunto de capacidades autónomas relacionadas entre sí. Howard Gardner dice que como hay muchos tipos de problemas que resolver, también tiene que haber varios tipos de inteligencia y que estos se pueden adaptar a la solución. Aquí tenemos una pequeña ruleta sobre lo que es la teoría de las inteligencias múltiples. Aquí solo se ven 8, pero mi equipo pudo encontrar 12. Creo que algunas están simplificadas y por eso son 8, pero no lo alcancé a entender. Bueno, en fin, las 12 que llegamos a encontrar serían la inteligencia lingüístico-verbal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia corporal sinestésica, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la inteligencia naturalista, la inteligencia existencial, la inteligencia creativa, la inteligencia emocional y la inteligencia colaborativa. Bueno, ahora que ya sabemos qué tipos de inteligencia son, vamos a pasar a ver el primer tipo de inteligencia. Comenzaremos primero con la inteligencia espacial. La inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos de 2 y 3 dimensiones, y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. Por tanto, es la habilidad de observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. El hemisferio derecho, en las personas diestras, demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones en la región posterior derecha provocan daños en la habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas o apreciar pequeños detalles. Para las personas cuya inteligencia más desarrollada es la espacial, es fácil recordar fotos y objetos en lugar de palabras. Además, destacan por tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles. La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de mapas como sistema notacional. Otro tipo de solución a los problemas espaciales aparece en la visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente y en el juego del ajedrez. También se emplea este tipo de inteligencia en las artes visuales. Estas habilidades suelen estar relacionadas con personas pertenecientes al mundo artístico, como fotógrafos, artistas plásticos, arquitectos, diseñadores y profesionales de publicidad. Y esa fue la inteligencia espacial. Bueno, ahora pasaremos a ver el segundo tipo de inteligencia, que será la inteligencia creativa. Este tipo de inteligencia la tienen las personas que tienen ideas nuevas a cada momento. Suelen estar creando no solo cosas, sino también formas innovadoras de realizar diferentes actividades. Quien posee este tipo de inteligencia suele tener nuevas ideas en los más diversos ámbitos, ya sea en la vida personal como en la profesional. La inteligencia creativa es bastante útil para quien trabaja con todo tipo de creación. La inteligencia creativa es el resultado de combinar intelecto con imaginación. Existe un amplio abanico de manifestaciones de la inteligencia creativa, el resultado de mezclar lógica y razón con la capacidad de ver las cosas de manera distinta, de concebir algo nuevo y de hacer conexiones. Para muchos, la inteligencia creativa es la pieza clave detrás del progreso y del motor de la proactividad que insta el cambio. Dado que transformación digital y cuarta revolución industrial son términos que van de la mano, parece lógico que esta forma de inteligencia sea un componente de las organizaciones que lideran este proceso evolutivo y uno de los objetivos a alcanzar por las que siguen su estela. Pero no hay que olvidar que, para hablar de inteligencia creativa, hay que hacerlo de la capacidad de analizar a fondo un problema, encontrar soluciones que sean imaginativas y demuestren ingenio, y de su combinación con la confianza y las habilidades necesarias para navegar a través de la incertidumbre y el caos. Y ese fue el tipo de inteligencia creativa. Bueno, ahora les dejaré a mis compañeros exponer los tipos de inteligencia que ellos investigaron.
La inteligencia lingüística verbal es la capacidad del lenguaje de manera efectiva, sea de forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la capacidad para modificar la sintaxis o significados de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje nos permite comunicarnos y es una de las características más importantes que nos diferencia de los animales. La inteligencia lingüística o verbal no se limita únicamente al lenguaje verbal, sino a la capacidad de comunicarse, saber reconocer sonidos o símbolos y asociarlos a un significado. Algunos ejemplos de la vida serían aprender varios idiomas, tanto escritos como hablados. Otro sería saber explicar un proceso en términos muy sencillos. Las cualidades de las personas con la inteligencia lingüística son habilidad para convencer a otros, que serían los políticos, usar el lenguaje para informar, que serían los locutores, facilidad para recordar vocabulario y crear estructuras oracionales complejas, que serían los escritores, facilidad para aprender nuevos idiomas, como anteriormente lo dije, y estos pues su ámbito sería la traducción, o que serían traductores. La inteligencia interpersonal nos permite entender a los demás, se basa en la capacidad de manejar relaciones humanas y la empatía con la que nos ponemos los zapatos del otro, y reconocemos sus motivaciones, razones y emociones. La mayoría de las actividades que se realizan en la vida dependen de la inteligencia interpersonal, ya que están formadas por grupos humanos en los que debemos relacionarnos diariamente. Los grandes líderes tienen una fuerte inteligencia interpersonal, para bien o para mal. Martin Luther King, líder estadounidense de los derechos civiles, fue un orador estimulante que usó sus habilidades para inspirar el cambio social radical, que esta es una historia que todos conocemos. Ya sabemos cómo terminó y pues este sería un gran ejemplo, para mí el mejor, de lo que es una persona con una fuerte inteligencia interpersonal. Inteligencia existencial. La inteligencia existencial da la capacidad de cuestionarse continuamente sobre la existencia. Las personas que poseen la inteligencia existencial son analíticas y filosofan constantemente sobre la vida, la muerte y la psicología humana. Está relacionada con la espiritualidad, pero va más allá de ella. Suelen ser filósofos y pensadores. Las personas que poseen la inteligencia existencial son personas que analizan a fondo un tema o una acción de la vida cotidiana. Estas personas utilizan de referencia como la vida y la muerte, debido a que es algo de lo que nadie se va a salvar. Y pues se podría decir que las personas que tienen la inteligencia existencial son personas que pueden analizar cualquier otro tema que no sea la vida y la muerte. Puede ser cualquier situación del día a día, pero para buscarle algún propósito. Inteligencia colaborativa. La inteligencia colaborativa le da la capacidad a quien la posee a trabajar satisfactoriamente en equipo. Puede alcanzar metas con facilidad trabajando en conjunto. Este individuo tiene la facilidad de hacer parte de un grupo e integrarse en él. Este tipo de inteligencia es bastante valorizada en el mundo empresarial hoy en día. Esto se debe a que la inteligencia colaborativa es un factor clave para realizar procesos, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil o en el ámbito social, ya que el trabajar con otras personas para muchas personas es difícil, y la persona que posee esta capacidad tiene toda la facilidad de poder realizar cualquier trabajo con cualquier persona. Inteligencia lógica matemática. Capacidad para resolver problemas relativos a pensamiento abstracto, lógica y operaciones matemáticas. Esta capacidad dota a científicos y filósofos. Al usar esta inteligencia se desarrolla el hemisferio lógico. Inteligencia naturalista. Capacidad que usamos para observar el medio y la naturaleza, y así clasificarla, organizarla e investigarla.
Es típica de los buenos biólogos, naturalistas, científicos y exploradores. Jean Piaget. Piaget consideraba que la inteligencia se debe a un proceso de maduración biológica, social y ambiental. Tiene como finalidad explicar los mecanismos gracias a los cuales el ser humano en sus etapas de desarrollo temprano se vuelve un individuo capaz de razonar haciendo uso de la hipótesis. La inteligencia musical es la capacidad que tienen las personas para percibir, transformar o expresarse mediante música. Un ejemplo claro de esto puede ser Beethoven, que a sus 26 años quedó completamente sordo y aún así desarrolló la inteligencia musical a su máximo esplendor. Se hizo muy famoso hasta hoy en día, que todo el mundo conoce su nombre. La inteligencia musical no necesariamente está vinculada con la capacidad de tocar un instrumento, sino tiene más ramas, como también puede ser el ritmo, puede ser también la capacidad de uno para manejar una orquesta o la facilidad que tiene uno a los géneros musicales. De la misma manera tienen la capacidad de detectar cuál es la nota que se está tocando en alguna melodía o viceversa, escuchar cuando no es la correcta en esta. La inteligencia sinestésica o kinestésica es la capacidad que tienen las personas para manipular objetos o a sí mismos casi como si esto fuera automático. Se dice que es la unión entre el cuerpo y el sistema nervioso, de tal manera en que estos funcionan casi perfecto. Es la inteligencia que más se busca desarrollar cuando se ocupan a hacer cosas manuales o con el cuerpo. Hay muchos ejemplos de estos: deportistas, cirujanos, mecánicos, bailarines, hay de todo y hay muchos ejemplos en los que se puede desarrollar a largo plazo. Se dice que esta inteligencia requiere mucho tiempo para desarrollarla, ocupa habilidades cognitivas, necesita de ámbitos muy rigurosos a la hora de la práctica para que se perfeccione. En otras palabras, es la persona que tiene la capacidad de coordinar tanto mentalmente como físicamente. Inteligencia interpersonal o inteligencia social es la capacidad de una persona para comprender a otras personas con las que se relaciona, comunicarse con ellas e interactuar satisfactoriamente. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia interpersonal es un concepto derivado de la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Su teoría supone un cambio de paradigma en la concepción de inteligencia como un factor único hacia un factor formado por múltiples capacidades e inteligencias. La inteligencia interpersonal, por lo tanto, se trata de uno de los 8 tipos de inteligencias que propone este psicólogo. Hablemos un poco de su definición. La definición de inteligencia interpersonal se relaciona con las interacciones que establecemos y mantenemos con otras personas. Así pues, la definición de inteligencia es aquella capacidad para descubrir, entender e interpretar los deseos e intenciones de las demás personas, lo que permite interacciones sociales eficaces. Esa inteligencia permite una mayor adaptación al entorno, así como el desarrollo de relaciones sociales satisfactorias, ya que favorece la comprensión de las demás personas y la comunicación con ellas, teniendo en cuenta sus emociones, estados de ánimo, motivación, intenciones, etc. ¿Qué es inteligencia emocional? La inteligencia emocional refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Existen ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en las personas emocionalmente inteligentes, tales como la empatía, la capacidad de motivación tanto hacia uno mismo como hacia los demás, la autoconciencia, la capacidad de controlar la exteriorización de las emociones, el liderazgo, entre otras. Generalmente, estas habilidades son utilizadas como indicadores de inteligencia emocional, cuando se quiere medir esta habilidad psicológica. La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. En conclusión, el presente trabajo nos ha ayudado a ampliar nuestros conocimientos sobre el método creado por Howard Gardner de las inteligencias múltiples. Asimismo, nos ha permitido cuestionarnos: ¿a qué inteligencia pertenece cada uno?
Cuando uno no tiene conocimiento de este método, no se plantea que puede ser más habilidoso en un campo que en otro, y por tanto esto te hace ver que cada persona es distinta y que puede desarrollar mejor unas actividades que otras. El haber investigado sobre los distintos tipos de inteligencia nos ha ayudado a afianzar la idea de que todo el mundo es bueno en algo, solo hay que averiguar en qué es y saber potenciarlo y trabajarlo. Creemos que es importante tener en cuenta las distintas inteligencias en la educación ordinaria, porque muchas veces en el entorno educativo se da mucha importancia al aspecto académico y especialmente a algunas áreas como matemáticas, idiomas, historia, etc. Y se olvidan de aspectos extracurriculares que son imprescindibles para el desarrollo de la persona. En nuestra opinión, debe atenderse a la diversidad de cada persona. Consideramos un fracaso si solo nos centramos en que un niño aprenda matemáticas y emplee mucho tiempo en ellas, porque no se le da bien, y que se esté desperdiciando su talento musical porque se considera que es menos importante, y quizás sea la música su auténtico talento y le lleva a ser un genio de la música. Este es un simple ejemplo con el que queremos hacer ver que hay que intentar no homogeneizar la educación y que sea la misma para todos, sino que hay que intentar educar en la diversidad desde la igualdad. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Gracias por su atención y esperamos que hayan aprendido el tema, o no haberlos aburrido tanto. Bueno, compañeros, gracias por su atención, cuídense.